eh, Como les decía al inicio, antiguamente esto se conocía como trasplante de médula ósea, una definición ambigua porque obviamente empezaron o los primeros estudios fueron en médula ósea, pero posteriormente al ir usando sangre periférica y cordón umbilical el término se amplió aún más y es por eso que ahora se prefiere llamar como trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. A manera de introducción y de forma muy breve, nos referimos a esto, a la sustitución del sistema hematopoyético en el cual puede ser este sistema hematopoyético insuficiente o deficiente y que puede ser de forma parcial o de forma completa o de forma total y que obedece tanto a una causa genética o como a una causa adquirida. Eh, en forma de historia, pues toda historia o todo final tiene un comienzo. Esto comenzó, la inquietud surge desde 1940, cuando empiezan a hacerse las primeras investigaciones en los pacientes sobrevivientes de la bomba atómica como un esfuerzo de erradicar las consecuencias o las secuelas que este había dejado en el organismo en dichos sobrevivientes. Pero la bomba atómica fue en el 45. De experimentos nucleares, porque la bomba atómica fue en el 45. Entonces, experimentos nucleares y la bomba atómica en el 45, ya para 1944, igual se empiezan a hacer investigaciones de protección de radiación total, en la que se observaba de que si protegíamos a los ratones y se les protegía el vaso y las regiones del femoral, entonces el paciente tenía más sobrevida a la letalidad que tenía previamente con radiaciones previas y es por eso que a mediados de 1950 surge el interés en inmunólogo y en radiólogo sobre la importancia de la hipótesis celular y es aquí donde se dan, como veremos a continuación, los primeros indicios de realizar un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ya para 1967 se hace un escrito por Berkon y de Viris, que es radiación, las primeras de radiación, y son los primeros indicios que se tiene sobre la descripción del trasplante de células progenitoras. Se preguntarán quién inició todo esto o como van a citar en diferentes bibliografías, quién es el padre del trasplante de médula ósea. ¿Alguno sabe? Bueno. Sí, premio Nobel, ¿verdad? Sí. Estaba nominado 3 al premio Nobel. Y entonces, ¿a quién le acuñan el que sea uno de los mentores principales en trasplante de médula ósea? Es al doctor Edward Donald Thomas, que es un pionero en el trasplante, sí, en el trasplante de halogénico de sangre y de médula ósea, utilizando células del donante. El doctor pues, nació el 15 de marzo de 1920, fallece el 20 de octubre del 2013, siendo catedrático aún de la universidad. Él empezó pues sus estudios a manera hijo de padres, empezó de padres médicos, empezó sus estudios en Estados Unidos, luego estuvo un tiempo trabajando en construcción, se casó y posteriormente a que se casa empieza sus estudios de medicina en donde empieza a surgir este interés por la leucemia. Pero para no hacerles largo tanto el cuento, sus primeras publicaciones se hacen en el New England en 1957, perdón, en donde él describe por primera vez a 6 pacientes en los cuales fueron sometidos a trasplante. Sin embargo, como les explicaba al inicio, porque esta es una historia de que empezamos de fracaso a éxito, porque obviamente cuando innovamos y cuando introducimos algo nuevo vamos a tener muchas personas de que no van a estar a favor de nuestro principio, porque obviamente hay que tener un fundamento médico y es así como el doctor en todo este tiempo y viendo los resultados de que la mayoría de los pacientes que se trasplantaban fallecían porque todavía para esta fecha pues no teníamos lo que conocemos como complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA, fue que empezó incluso a detenerse por más, en 1960 se detiene completamente el trasplante de médula ósea y se queda como algo anecdótico o algo histórico. Y ya para 1990, pues el doctor, según lo que yo leí, es galardonado, Sí. sí, galardonado con el Premio Nobel de Medicina.
Y pues varios de sus estudios o varias de las bases, de hecho, que tenemos en cuanto al trasplante y el conocimiento de este, se debe al doctor que incluso funda con otros colaboradores una fundación que se dedica exclusivamente al estudio y a la búsqueda de nuevas soluciones porque lograron descubrir que sí se podía trasplantar, que sí se podía sobrevivir, pero qué se hacía para que estos pacientes no fallecieran. Y el libro, la Biblia del trasplante lo escribe él, ¿verdad? Todavía, bueno, ya no lo escribe él, obviamente, pero sigue siendo el libro de Thomas, ¿no? Es el que van a hacer trasplante, lo tienen que comprar. Y es un libro que tiene más de que dice completito. Y ya para 1970 el trasplante se vuelve ampliamente disponible y es aquí cuando empiezan muchos críticos a mencionar de que no tiene efecto y que no deberíamos estar experimentando en humanos. Uno de los que mencionan bastante es el doctor Porting, que igual era un colaborador del doctor, en el que él demostraba que se trasplantaban tanto a pacientes con con anemia o con trastornos benignos y malignos, pero que de 200 pacientes trasplantados que reportaba incluso el equipo del doctor Thomas, todos habían fallecido por enfermedad de digesto contra huésped, por causas infecciosas o por rechazo del trasplante. Entonces, él fue uno de los defendedores de que el trasplante no se debería ampliar universalmente. Sin embargo, la otra contraparte siguió haciendo estudios y siguió trasplantando pacientes y es para eso que en 1975 se abre la fundación del Centro Fred Hutchinson, que a la fecha continúa haciendo trasplantes en Estados Unidos y para 1979 se da el primer trasplante halogénico no relacionado con sangre y pues la conclusión aquí, todos los pacientes murieron. Creo que si estuviéramos en 1970 estaríamos diciendo de qué están hablando, esto no va a funcionar, pero vean más de 50 años después hasta dónde estamos actualmente en cuanto al panorama. Lo que pasa es que sí funcionaba, sí se reconstituía la hematopoiesis, ¿verdad? O sea, el doctor Thomas en sus primeros experimentos, digo, desde que se hicieron experimentos con ratitas antes de ser humanos, se llega a la conclusión de que sí se puede destruir una médula clásica, anormal o ausente, ¿no? El problema eran las barreras inmunológicas, ¿no? Entonces, ese fue lo que conllevó al fracaso, porque pues probablemente pues, no sabíamos nada de la barrera HLA en aquel entonces, ¿verdad? Y van a ver que entonces los primeros trasplantes que se llegan a lograr son las inmunodeficiencias, porque obviamente no había enfermedad de contra vos. Pero bueno, es una historia muy bonita. Sí, y yo lo quise dividir por etapas porque eso que describíamos anteriormente fue el comienzo. Luego, pues en cuanto se vuelve al laboratorio, vuelve a surgir la inquietud tanto a nivel de Estados Unidos como de Europa. Y ya para 1968 incluso empiezan a experimentar con caninos, con perritos, en los que se sometían a trasplante y con ratas, porque incluso la bibliografía describe de que a un ratón blanco le inyectaron Pero células de recuérdense ratón que es gris. otra historia, la chile es otra Sí. historia que va de la mano y tiene que ver mucho con los trasplantes, no de, por ejemplo, hematopoyéticos, trasplantes de órganos, ¿verdad? Pero iban a la mano, ¿vale? Entonces se estaba experimentando, se sabía que había unas proteínas que no permitían la compatibilidad histológica, ¿verdad? El peor nombre que se le ha dado en la vida a una molécula es esta, ¿verdad? Moléculas de histocompatibilidad, ¿por qué? La función. Sí, debería llamarse moléculas preservadas de antígeno, ¿verdad? Porque, pero bueno, no sabían que presentaban antígeno, entonces se les puso moléculas de histocompatibilidad, pero no tiene que ver nada con la compatibilidad histológica, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, pero aquí hay otros dos premios Nobel, ¿verdad? Que a la par, junto con el trasplante y la aprobación. Y es lo que, bueno, ya nos explicaba el doctor del antígeno depositario humano, no vamos a redundar. Y también para esta fecha de 1969 a 1980 empiezan a suscitarse los primeros regímenes de acondicionamiento que utilizaban metotrexate en la semana 1, 2, 3 y 7 antes de empezar el trasplante halogénico, ¿no? El trasplante de células hematopoyéticas, a lo que leí. Cuando se regresó a la clínica de 1968 a 1980, porque obviamente hay una mayor comprensión de lo que es el HLA, se empiezan aquí, que fueron los premios Nobel que se publicaron, de 1979 al 1981, en donde ya se empiezan a describir los efectos de injerto contra leucemia o asociados a esta. De 1968 a 1969 se publican los primeros trasplantes
exitosos y como explicaba el doctor, fueron 3 casos de pacientes con inmunodeficiencia en los que se logró completamente la cura de la enfermedad de estos pacientes y ya para 1980 se introduce el trasplante de células madres en sangre periférica movilizado por estimulantes de colonias de granulocitos. Ese fue el problema descubrimiento, ¿verdad? Descubrí que las células en la médula ósea no están fijas, ¿verdad? Sino que tienen la capacidad de desprenderse y movilizarse, ¿verdad? Ya se sabía porque había células progenitoras en la sangre placentaria, y después también se descubre que con algunos estimulantes se rompe la unión leve que tienen listerina y celestina en el nicho óseo, ¿verdad? Y sin saber todavía que no solamente es un progenitor, ¿verdad? Hay varios progenitores diferentes, ¿verdad? Exacto. Ya para la década de los 90, ya hay avances, obviamente, y a la par no solo de trasplantes, sino que recuerden que también iban evolucionando el conocimiento sobre enfermedades infecciosas, el resurgimiento de antibióticos, incluso el uso de antivirales, y es por eso que hay avances en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Se empieza a usar el aciclovir como prevención, el monitoreo de la reactivación del citomegalovirus, que hasta antes permanecía desconocido, prevención de infecciones por neumocitis jirovecii, introducción de agentes antifúngicos y antibióticos más efectivos, y se empiezan a usar regímenes mieloablativos incluso más intensos que los que se conocían anteriormente, para obviamente lograr una remisión o lograr una mejoría en cuanto a la sobrevivencia del trasplante. Se preguntarán desde cuándo se empezó a utilizar células madre de sangre periféricas para fines hematopoyéticos o trasplante de células madre. Pues los primeros estudios se describen desde 1993, en el que se conoció que un paciente no podía someterse a los efectos que tenía la anestesia general, y es por eso que descubren que se pueden usar células madres de sangre periférica, y este es un término que vamos a utilizar mucho a partir de ahora, que es PDSS, como como, Fuente. como fuente y como conocimiento de que se puede también trasplantar de células madres periféricas y no precisamente pues de médula ósea, que es lo que se conocía anteriormente, o es donde empezaron las descripciones anecdóticas. Cuando de cordón umbilical, el uso del cordón umbilical, perdón, de células progenitoras hematopoyéticas fue propuesto incluso antes del de sangre periférica en 1982 por 2 doctores, Edward Boyce y Hal Broimer y Judith Barr. Estos hicieron el primer trasplante de cordón umbilical y fue utilizado en Francia en octubre de 1988 a un niño de 5 años con anemia de Fanconi. ¿Y qué es lo bonito? Y que nos habla también de la historia de colaboración, de que el cordón umbilical fue mandado de Nueva York y se trasplantó en Francia para 1988. Aunque si no leí, sí fue exitoso, pero ahí se realizó. La doctora Gluckman lo hizo, la doctora Gluckman estuvo con nosotros en un congreso aquí en... Se fue en trasplantes. Personas con buenas. Personas muy... Y que creo que el doctor Boyce era inmunólogo. Sí, pero la que la realizó fue la doctora Gluckman. Okay. Y ya. Sí, eso es lo que no le decía. Todavía sigue vivo. Es un niño súper famoso porque ha de tener 30, 40 años. Sí. Y es el primer trasplante de sangre placentaria. Ahorita vamos a platicar un poco toda la historia de la sangre placentaria. Ok. Y ya quise traerles para que miremos gráficamente cómo fue una historia del fracaso al éxito, y esto lo escribimos en este artículo, que igual luego les paso a la fuente, de que cómo fue a los años de trasplante mejorando tanto la sobrevida como la sobrevida libre de evento y el porcentaje de recaída, viendo que de 1997 a 2003 prácticamente pues las tasas de éxito no eran las esperadas, y del 2010 al 2017, como hay antes de la pandemia, como veremos posteriormente, hay un resurgimiento, una mejoría en cuanto a la sobrevida, a la recaída y la sobrevida general libre de eventos y recaída
de todos los pacientes trasplantados, que gráficamente pues vemos que del 2004 al 2009 hubo mejoría, pero donde tiene un reapunte significativo es a partir de la década o del año 2010 a 2017, donde evidentemente en la línea roja podemos observar que es la que va con tendencia a superarse en cuanto a la relación. Si ustedes se fijan en la sobrevida general para el 1997 no andaba ni por el 40% de sobrevida. ¿Cómo se dice? ¿Sobrevida, sobrevivencia o supervivencia? ¿Cuál es el término correcto? ¿Sobrevida libre de evento? No, o sea, pero sí, sobrevida, sobrevivencia o supervivencia. Tenía correcto en español. Es supervivencia, aunque sobrevivencia lo acaba de aceptar. Sobrevida no existe. ¿Sabes? Vamos a tratar de evitar esa Hablar muletilla. bonito. Sí, sobrevida no existe. Es sobrevivencia, lo acaba de aceptar la RAE, o el término correcto es supervivencia. ¿Vale? Para que nos Sí. veamos. Nuestro español, Todo el mundo, la verdad es que es un uso incorrecto de la palabra, ¿verdad? Porque muchísima gente dice sobrevida, pero para que ustedes sepan que está mal dicho, ¿vale? Para cuando escriban algo sobre todo, ¿verdad? Escriban o sobrevivencia o mejor supervivencia. Okay, gracias, doctor. Y aquí es prácticamente un resumen. Lo que pasa es que pudo haber sido fácil ponérselos al inicio, pero quise, sí, Este es el clásico. quise ponérselos al final para que nos quede esquemáticamente cómo esto ha sido una historia de empezar de que de nada a luego ir mejorando, mejorando, ver de que, o antes se tenía el tabú porque obviamente empezaron con leucemia, ese es otro punto por qué fracasaban, empezaron con pacientes con enfermedad muy avanzada o muy refractaria, entonces obviamente las tasas de sobrevivir eran bajas, pero ya luego se empezó a introducir de que por qué no hacerlo en pacientes con inmunodeficiencia o en pacientes con patologías benignas hematológicas como la anemia plástica, pacientes con talasemia que fueron sometidos a trasplante incluso para los de anemias deplanocíticas. Hay unos reportes de que sí tuvieron éxito y es también cuando se empieza a hacer que luego iremos viendo trasplantes autólogos y también trasplantes halogénicos hasta la introducción de terapias más intensas, regímenes más mieloablativos, el boom que fue el uso de limatinib en las leucemias mieloides crónicas, porque según yo antes todas o fallecían o se tenían que trasplantar, y obviamente vemos cómo a medida que la medicina de precisión ha avanzado, pues nuestro conocimiento ha mejorado y sabemos de que actualmente incluso tenemos uso de Ticarcel, que fue a partir del 2018, en donde también esto adquiere un auge importante, no dejando de mano el trasplante, porque igual a como vemos, sí, todos queremos hacer Ticarcel y en su momento yo también pensaba que Ticarcel era como arriba del trasplante, pero ya luego viendo la experiencia cuando me fui a rotar, me pasaba de que le ponían, observaba que ponían Ticarcel, pero sometían al paciente a una remisión completa, por así decirlo, pero al fin y al cabo era como, o lo usan como una terapia puente para trasplantar. Sí, todavía, no, todavía no ha llegado a sustituir al trasplante, aunque probablemente lo vaya a hacer, ¿va? Pero hasta el momento, 2024, TICARCES y otras estrategias de inmunoterapia son solamente puenteo al trasplante, ¿vale? Hay pacientes que están en remisión después de TICARCES, pues sí, pero también hay pacientes que tienen indicación de trasplante y solamente quimio y están vivos, entonces, ¿no? O sea, todavía no tenemos los datos rudos y fuertes como para decir que podemos suplantar o sea, no utilizar el trasplante como terapia de consolidación final, ¿no? Y bueno, eso era como un resumen, porque realmente si hablo de historia creo que me paso una hora hablando de eso, pero también tengo que avanzar con el resto de la clase, pero sí, igual voy a subir al Drive los artículos para que los que estén interesados podamos ampliar más, porque realmente cuando leemos historia, yo creo que me pasé como 5 días leyendo la historia y todavía siento que me falta. Entonces igual van a quedar los artículos en la nube.
pero ya trasladándonos a nuestra realidad nacional, este fue un panorama mundial de todo lo de trasplante, pero pues no soy mexicana, pero estoy en México. Entonces, ¿cómo se divide la historia del trasplante en México? Entonces acá lo podemos dividir en dos etapas. Lo que yo encontré, que aquí el doctor me ayude, fue para 1980 que el doctor Ricardo Sosa y colaboradores llevaron el primer trasplante hematopoyético en el Instituto Nacional de Subirán y que fue el primero que se describe. Y la segunda etapa del trasplante fue cuando aquí como maestros como el doctor Oscar se fueron a formar al exterior y luego regresaron para después de los 90 ya con los conocimientos adquiridos porque antes del 95 creo que no estaba fundada ninguna escuela de trasplante acá en México. Y en pediatría? Ya voy. Conocidísima, grandísima nuestra. Pero y en pediatría, porque sabía que iba a surgir este interrogante. Entonces, en pediatría, pues esto ya lo vimos anteriormente, que el primer trasplante reportado, al menos de lo que yo encontré, reportado con éxito a nivel general o a nivel global en pediatría, fue en 1968, en el que fue un niño, como ya describimos anteriormente, con inmunodeficiencia combinada severa, y ya para 1960 hasta el 80 se empezaron a consolidar, a usar en distintos tipos de terapia en pacientes tanto con enfermedades metabólicas, inmunológicas y también en pacientes que tenían mala respuesta o tenían recaída con la quimioterapia convencional. Aquí en México, el primero que leí que hizo sus estudios perdón, hizo sus primeros trasplantes fue en 1980 en el Hospital La Raza y que ellos empezaron igual como todo en pediatría, ya saben, empezamos por adultos y luego lo traspolamos a pacientes pediátricos y se me fue el nombre de la doctora, no, perdón, es que se me olvidó. La doctora Marín, Sí. amiga, la doctora Marín va a todos los congresos y es una gran conversadora, cinéfila, súper inteligente, y ella fue la primera que hizo esta viva, está con nosotros. Yo, ya la manejamos, ¿no? Hay que hacerlo. Porque es una gran Sí, persona. señora, la conocemos. Sí, exacto. Ella va a todos los congresos, ya está retirada, pero ella va a todos los congresos. ¿Verdad? Y fue la primera. ¿Que vayan a Monterrey este año o no? La van a ver el segundo. Y es la primera que se describe en 1980 de que realizó el trasplante y pues es un Y es honor la que primera me escuela, ¿no? Que es también sí. importante, la primera escuela que se funda de trasplantes. Todavía no había como tal una formación de recursos humanos, pero la primera escuela fue de Seguro Social. Y es una de las escuelas que más trasplantan y siguen trasplantando. Son los que más trasplantan en México, ¿sabes? Y luego también en la experiencia, ya ven que lo bueno es aprender de instituciones o continuar ejemplos de alguien que ha tenido éxito. Y uno de los primeros que también siguió el ejemplo o la docencia de la doctora fue el Hospital El Iste. También se reporta que para 1980, conjuntamente con la raza, inician también ellos su programa de trasplante de células hematopoyéticas, progenituras hematopoyéticas en pacientes adultos y uno que otro pediátrico y lo describen anecdóticamente. Otros que también fueron pioneros en cuanto al trasplante de médula ósea es el Hospital Federico Gómez, en donde su primer trasplante lo reportan en 1989, que fue realizado por médicos a una niña de 12 años con anemia plástica. Sin embargo, acá el resultado fue poco favorable, no fue exitoso y ellos se pararon durante 10 años antes de iniciar nuevamente el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y es aquí también cuando el Instituto Nacional de Pediatría para la década de los 90 inicia también sus primeros trasplantes. Inicia es que no puedo ver. No me deja nada. Entonces, y después como les explicaba anteriormente, pues en el Instituto Nacional de Pediatría también empiezan conjuntamente a realizarse algunos trasplantes de médula ósea. Y al final de los 90 ya se empiezan a abrir unidades ya también en provincia, ¿verdad? Hasta en Monterrey y acá.
Y de hecho, de los centros certificados, de que igual esto, tengo el paper de un artículo en la Gaceta Oficial Mexicana, de que reportan que los centros que tenían el permiso para realizar trasplante eran tres: el Federico Gómez, el Instituto Nacional de Pediatría, nosotros y posteriormente Monterrey, si no me equivoco. Se fue la... Sí, se había cortado un poco, ¿no? Pues el tiempo No, está- no, no, sí. Nada más que no sé por qué no se proyecta. Tenemos gente de... Está como 60%. Bueno, y esto es lo que pude más o menos recapitular en México en cuanto a pediatría y en cuanto al inicio de los trasplantes, eh, propiamente en nuestro país, en nuestro país, y en nuestro centro. Y la otra interrogante que traía en nuestro centro, también revisaron alguien de cuándo se empezaron a realizar el trasplante acá en el Hospital Juan y Menchaca, siendo uno de los pioneros de la región o regionales, no importa. Entonces, el Hospital Civil de Guadalajara, pues ya conocido por todos, inició a realizar los trasplantes de médula ósea en febrero del 2003, que fue la fecha de apertura y que tuvo un incremento de la demanda porque obviamente no solo recibían pacientes de Jalisco, sino que de los otros estados como cercanos, creo que Michoacán, Morelia, y no me acuerdo cuáles otros, pero se venían a trasplantar acá y los primeros estudios fueron presentados en el Congreso Anual de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica en Bombay en el 2009. Estas diapositivas a continuación son colaboración del doctor Oscar. Yo no tengo que mirar diapositivas tan bonitas, pero el primer trasplante de médula ósea en el occidente, reportado aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, que pone pues a Jalisco en la vanguardia de la salud. Era un equipo conformado, obviamente, como veremos también, tienen que haber expertos en la materia, entonces los primeros era la doctora Rosa Cruz, el doctor Oscar González, y luego hicieron el entrenamiento la doctora Regina, la doctora Anita y la doctora Magdalena Ortiz, pues conocidos por todos. Okay. Y también ellas fueron incluidas no solo el personal médico, porque también hay que tener personal de enfermería capacitado, y entre ellas la licenciada, de la que todavía está aquí activa, que nos va a dar una clase, Patti, pero no me acuerdo el apellido, que fue una también de las primeras en entrenarse en cuanto al cuidado que se tenía que dar en estos pacientes. Aquí está porque el doctor González, conocido por todos, fue o es aún el jefe del servicio de trasplante de nuestra unidad y que, como veremos anteriormente, ya pronto se va a abrir. Este también, para que miremos que sí fuimos, en su momento fue un boom en el hospital y se realiza en Jalisco el primer trasplante. Me imagino que esto fue en muchos medios que se dio a conocer. Lo que pasa es que trasplante siempre es el trasplante que se marca como de madurez. Cuando uno va a hacer cuando vas a registrar datos o algo, te piden una experiencia, porque vamos a ver que obviamente también la historia nuestra, pues no fue siempre el éxito, ¿verdad? Teníamos al principio una mortalidad pues, un poquito alta, la fuimos cambiando. Entonces, el trasplante 100 es cuando se considera que ya es una unidad madura, ¿verdad? Entonces ya puedes hacer ciertas cosas. Nosotros empezamos solamente con trasplantes clásicos, hermanos y autólogos, y después ahí estábamos ya empezando con cordón, ¿no? Entonces va uno cambiando la metodología dependiendo al número de trasplantes y el éxito que íbamos teniendo con los pacientes. Entonces ese fue nuestro trasplante número 100. Sí. Y pues actualmente igual me voy a cambiar porque voy a poner lo de la situación global ya de presentación. Y en la actualidad
¿qué es lo que tenemos? Pues obviamente vemos cómo ha ido mejorando y lo que explicamos anteriormente, y no me voy a tener en esto porque el tiempo me va a ganar, pero ya donde llevamos del 2018 para allá, el uso ya de tanto de trasplante halogénico asociados a Ticarcel como una terapia puente y cómo han ido introduciéndose terapias nobles, terapia blanco, el uso de regímenes incluso ahora más, menos tóxico sería, pero más específico, y el uso obviamente y el apoyo del servicio de investigación. Y ahora voy a poner lo de la situación. ¿La quieres la cruz? La cruz, sí. No, usted, yo se la tengo para usted. Sí. Yo dije, hasta, pero Pues bien, y presentación no sé si esta, que es la del doctor. Tengo todas las que me mandan. Es la que dice situación. Que tiene esta carpeta de que dice TPH. Si quieres ser a la y ya. Okay. Y le cedo la palabra al doctor Gracias. Ramel. Bueno, gracias. Mi nombre es Oscar José Ramela, soy jefe de la unidad de trasplantes de progenitora hematopoyéticos aquí en el Hospital Civil, y voy a explicarles, hablarles un poquito de cuál es la experiencia más que mundial, regional, porque ya Juanqui habló un poquito de la situación local, con especial interés en los cambios que han ocurrido en los últimos 10 años, ¿sale? La última diapositiva que nos presenta Juanqui de la historia es en el 2010, entonces yo voy a hablar mucho acerca de lo que ocurrió del 2010 al 24, incluyendo lo que ocurrió en pandemia. ¿Se sigue? Entonces me voy a brincar algunas cosas que ya vimos, ¿no? También. Esta gráfica creo que todo el mundo la conocemos. Estos gráficos están libres, los pueden bajar de muchísimas patologías, pero bueno, este es el número de trasplantes por año. Y fíjense lo que está ocurriendo en la década del 2010 al 2024. Es que había un incremento abrupto en el número de trasplantes. En azul son los halogénicos y en verde son los autologos. Te lo voy a explicar por qué hubo este pico en la década de los 90. Pero se fijan, desde el primer trasplante hasta el momento actual ha ido incrementando el número de trasplantes. Se ha visto en los últimos 10 años que existe cierta plato, es decir, sigue incrementando, pero ya está mucho más aplanada la curva. Esto es importante decirlo, que hay un gran sesgo internacional, porque no todos los centros en el mundo lo reportamos al CIMTR, ¿de acuerdo? Entonces, la que sigue. Perdón, esta curvita que les decía, esto fue porque en la década del 90 se creyó que el trasplante autólogo, que vamos a ver que no es un trasplante, sino más bien es una megadosis de quimioterapia seguida por un rescate celular, podía servir para pacientes con cáncer de mama, y entonces empezó a utilizar, y los estudios después de supervivencia en la década del 98-99 demostraron que a las pacientes les iba exactamente igual e incluso un poquito peor con trasplante. Entonces se quita como una indicación universal y vuelven a caer, ¿de acuerdo? Y vemos aquí, esto lo vamos a ver en las próximas diapositivas, cómo hay una caída en el número de trasplantes, y esto obviamente obedece a la pandemia que tuvimos, ¿no? Todavía en este hospital estamos con una secuela grandísima de la pandemia, porque desde la pandemia estamos cerrados, ahora estamos abiertos, pero por problemas regulatorios no. Pero bueno, esto ocurrió no solamente en nuestra unidad, sino ocurrió en muchísimas. En el mapa, si ustedes vieran un mapa de cómo se ve la electricidad en el mundo, si las han visto, ¿no? Que ven el mundo de noche, satelital, y ve uno muchísima luz en la India, en China, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y está como si fuera un hoyo negro, ¿no? Esto
pues habla de la diferencia abismal que existe económica en el mundo. Tenemos en azul los países que tienen al menos una unidad que reporta al CMTR. Entonces todavía tenemos más del 50% de los países sin trasplantes, eso es bien importante decirlos. Y más del 75% de la población, incluso hay gente que dice que el 80%, que no tiene acceso a un trasplante, ¿sale? Entonces estamos hablando de pues, los datos que les voy a dar, y hay que tener mucho cuidado, y por eso hicimos este estudio en Latinoamérica, el grupo de la Sociedad Latinoamericana de Trasplante, porque leemos siempre en el libro de Thomas y leemos cosas que no son de que no están dentro de nuestro universo, ¿sale? Entonces hay que saber muy bien lo que ocurre localmente en nuestra región, en nuestro país y en nuestro hospital, como para poder entender, ¿verdad? Hace poquito decíamos de neuroblastoma, ¿verdad? Bueno, mañana voy a dar una plática de neuroblastoma, les voy a decir, neuroblastoma no es el segundo tumor más frecuente extracraneal en México, ¿verdad? Pero si yo leo todos los libros, va a decir lo mismo. Entonces, vamos a romper algunos paradigmas en cuanto a cuáles son los países que más trasplantan en Latinoamérica. ¿Me sigue, por favor? Esto es también muy importante, ver la fuente en azul, es la fuente. En este momento tenemos 3 fuentes, también los vamos a ver en el curso. Es médula ósea, sangre periférica y sangre placentaria o sangre de cordón. Son las 3 fuentes que tenemos de progenitores. Y aquí vemos históricamente cómo ha ido incrementando. Fíjense cómo inicialmente se hacían solo trasplantes con médula ósea. Ya también dijo Juan que más o menos a partir del 85-90 se empiezan a movilizar, y fíjense cómo el número de trasplantes que se hacen con sangre periférica es mayor, pero también tenemos un incremento ligero en la médula ósea. Fíjense cómo la médula ósea sube, luego baja y entonces empieza a subir. Y esto se debe primordialmente a los trasplantes haploidénticos, que después vamos a ver. Y muy importante, sangre placentaria, que nosotros trasplantamos 38 cordones. Durante la época del boom de la sangre placentaria, nuestro centro fue un centro que reportó, hizo muchos trasplantes de cordón, estábamos muy orgullosos, con resultados buenos, pero a nivel mundial, hay que decir que los trasplantes de cordón van en incremento y en decremento, y esto se debe a que se utilizan muy poco en la población adulta. Los pediatras seguimos utilizando sangre placentaria para ciertos pacientes, ¿no? Pero hay que decir, el número de trasplantes de cordón cada vez es menor. La que sigue. Y aquí vamos a ver algunos de los crossovers en cuanto a los números y los tipos de trasplantes. Fíjense, el primer crossover que tenemos aquí, ¿no? Es que se empiezan a hacer más trasplantes no relacionados que relacionados. Es decir, se hacen más trasplantes de no hermano que de hermano. Inicialmente se hacían casi solamente trasplantes de hermano por la barrera HLA, pero al conocer mejor las barreras inmunológicas, con la llegada de nuevos medicamentos y sobre todo con la llegada del trasplante haploidéntico, esto cambia y en este momento se hacen más trasplantes de no hermano que hermano. Y fíjense aparte cómo esta curva va rotundamente para abajo, ¿sale? Uno, se debe a que las generaciones nuevas tienen menos de un hermano o dos. Estamos hablando de generaciones que tenían 5 o 6 hermanos, y acá estamos hablando de generaciones que tienen 1 de hermanos. Entonces, esta ya tocó con los siguientes trasplantes que son los haploidénticos. Entonces, podemos decir que en este momento, 2024, la tendencia mundial es hacer trasplantes haploidénticos. Nosotros, bueno, ustedes saben que trabajo en otra unidad. En la otra unidad hacemos casi siempre trasplantes haploidénticos. Y seguramente si hay gente del INP o el infantil o de Monterrey, pues también cada vez se hacen más trasplantes haploidénticos, y seguramente cuando abramos la unidad vamos a tener 80% de haploidénticos contra el 20% de hermanos, ¿no? Y fíjense acá en azulito, perdón, se ve cómo el cordón umbilical va bajando. Entonces, estas son como las tendencias mundiales. Más no relacionados, menos hermanos, menos cordones y muchísimos haploidénticos. Y esto se va a repetir en todas las unidades en el mundo, ¿vale? Pues para que vean, esta es la historia más o menos como más actual, y fíjense cómo es muy dinámico. Bueno, esto lo podemos, esto nada más lo pongo ahí. ¿Pasan la que sigue? La tendencia, ya lo vimos. En cuanto a las edades, esto a lo mejor no nos compete a nosotros como pediatra, pero también es importante. En azul cielo están todos los pacientes mayores de 65 años, y fíjense cómo la proporción empieza a incrementar. Durante mucho tiempo no se trasplantaba a mayores de 65 años,
pero ahora lo hacen y esto quizás sean todos pacientes con mieloma múltiple, ¿verdad? Mieloma múltiple, vamos a ver, es la indicación número 1 a nivel mundial, ¿sale? Esto es en cuanto a la profilaxis, a la profilaxis contra injerto contra golpe, que también es súper interesante. Esto es profilaxis con depresión in vivo, que es con ciclofosfamida. Entonces, vamos a ver, vamos a tener toda en el curso, va a haber toda una práctica de trasplante periodístico, porque es lo que se está haciendo. Y en este momento tenemos una forma de depletar in vivo, que es por medio de ciclofosfamida, una forma súper sencilla, súper inteligente, que la primera vez fue así como lo que explicó Wanky con Donald Thomas, que todo el mundo decía, ¿cómo puede ser posible cuando el grupo de Hopkins reporta esto en el 2010, ¿no? Todo el mundo nos quedamos así como, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Y ahora todo el mundo lo hace. Hubo muchísima resistencia inicial al trasplante pleidotíco porque ya se hacía, pero se hacía de otra forma distinta y era súper complejo. Cuando llega esta forma fácil, barata, sencilla de hacer el trasplante, pues obviamente esto cambió completamente la historia de los trasplantes y esto será seguramente un parteaguas a nivel, cuando platiquemos esto dentro de 20, 30 años. ¿La que sigue, por favor? ¿Se acabó? La mortalidad sigue siendo, otra cosa importante que también vamos a hablar mucho durante el curso es día 100 ya más 101, ¿no? El día 100 es un parteaguas en el trasplante, el día más 100, o sea, 100 días después de que se trasplante, porque las complicaciones, porque todo se maneja de forma distinta. Entonces siempre hablamos de la mortalidad antes del día 100, que principalmente son infecciones, ¿no? Y la mortalidad después del día más 100, que generalmente son recaídas. Esto sigue siendo un problema, entonces vamos a ver que esto no hemos podido, hemos disminuido la mortalidad por age y hemos también disminuido, pero sigue siendo un problema en la actualidad. Y aquí fíjense esto nada más para que lo ubiquemos. Estos son por número de trasplante. En verde son autólogos y en azul son halogénicos. Se hacen más trasplantes autólogos. En pediatría hacemos súper poquitos, también lo vamos a ver. Pero en medicina de adultos, pues solamente mieloma múltiple abarca más o menos más como el 70% de las indicaciones. ¿Sale? Entonces, el mieloma múltiple es la indicación número 1. Le sigue AML y después Hodgkin, mielodisplásicos, y aquí probablemente empiecen todo lo pediátrico. Pacientes con anemia, con linfoma, leucemia aguda, linfomística. ¿Vale? Esta también es una diapositiva muy importante cuando había siempre la reticencia de le va a ir mejor a los trasplantes con hermanos, ¿no? Porque todavía sigue siendo donante ideal, ¿no? Si yo tengo un hermano, un paciente con un hermano, obviamente el primer donante que voy a tener, si el hermano está sano, es el hermano. Sin embargo, esta diapositiva que también fue muy, muy importante es demostrar que los pacientes se mueren igual teniendo un trasplante relacionado y no relacionado. Y esto también fue otro parteaguas en la historia. Es decir, utilizar un donante alterno, no hermano, puede tener en nuestros pacientes mejor supervivencia. Cuidado, estos son datos americanos. En la experiencia latinoamericana ha sido un poquito mucho más lento este proceso, ¿de acuerdo? Y hemos ido aprendiendo también con algunas, lo platicaba con la doctora Regina, nosotros al principio pues teníamos muchos problemas con el H, fue hasta que empezamos a entender un poquito más, a saber, a medir anticuerpos anti-HLA, empezamos a afinar algunas cosas, nuestra mortalidad por H disminuyó. Y otra cosa también que siempre presumimos es que nuestra unidad fue una unidad que siempre, y todavía utilizamos médula ósea como fuente de progenitores hematopoyéticos, que ya lo veremos en otra clase, porque tenemos menos probabilidad de tener H crónico, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Latinoamérica? Un poquito más rápido. ¿Qué es lo que ocurre en Latinoamérica? Latinoamérica es una región con 60 millones de habitantes. La mitad de ellos viven en Brasil, ¿no? Entonces tenemos la mitad hispanoparlante, la mitad portugués parlante. Y entonces nuestra pregunta era ver qué pasaba en la región. ¿Quién trasplantaba? ¿Quién no trasplantaba? ¿Cómo nos estaba yendo? Pasa la siguiente. Y entonces lo que hicimos yo estaba en ese momento en la
mesa directiva la Sociedad Latinoamericana de Trasplantes, estaba como parte de los datos. Entonces, junto con Cecilia Correa, por parte de Brasil y yo, hicimos un survey que lo mandamos. Bueno, lo primero que hicimos es preguntar cuántas unidades hay en tu país, ¿no? Y en la época que se hizo el primer estudio, pues México tenía 28, eran unidades que pues, podían trasplantar desde uno, fuimos inclusivos, desde un trasplante al año, o que trasplantaban 100 al año, ¿no? O sea, incluimos a las grandes, a las medianas y a las chiquitas, y fíjense cómo Brasil tiene 109 unidades, ¿de acuerdo? Dijimos que Brasil tiene 300 millones de habitantes, ¿no? Es una región enorme, pero quiero que se fijen muy bien en Uruguay y en Costa Rica. Uruguay tiene 4, Costa Rica tiene 2, ¿no? ¿Vale? Argentina tiene 28, y yo estoy hablando de los países grandes, ¿no? Y a lo mejor aquí, como hay colombianos, ecuatorianos, Ecuador tenía una en aquel entonces y Colombia tiene 14, ¿vale? Vean este número. Entonces lo que hicimos, nosotros le mandamos el survey a todas las unidades. Era un survey relativamente sencillo, ¿me pasas? Sencillo de, bueno, ahora sí, Cintia Correa hizo toda la parte de Brasil por la barrera del idioma, y yo hice toda la parte en los países hispanoparlantes. Estos son los países que participaron, que tienen unidades, ¿no? Obviamente hay países que no tenían. Ahí encontramos a Bolivia. Bolivia tiene una unidad y la acababan de inaugurar, y habían trasplantado 1 o 2 pacientes, ¿no? Y lo incluimos. Estos son todos los países que participaron, tratando de ser inclusivo. Este fue nuestro primer reporte, que lo hicimos en la revista de Bone Marrow Transplantation. ¿Esta es la siguiente? Y lo que hicimos es tratar de comparar los datos con las diferentes zonas. De acuerdo, nosotros anteriormente nos habían puesto en la zona americana, entonces hablamos con la Sociedad Internacional y dijimos, no nos podemos comparar con Estados Unidos y con Canadá, entonces hagamos una subregión. Entonces surge la región, esto fue antes, entonces ya ahora este fue el primer artículo que se reportaba como subregión. ¿La que sigue? Estamos hablando que es una región mucho más grande que la de Norteamérica, ¿verdad? Y decidimos no poner a México geográficamente como Norteamérica, como norteamericanos, por cuestiones de economía, ¿no? Entonces, a nivel mundial, quiero que vean la media. Esto es importante, los números son cuántos trasplantes se hacen por cada 100,000 o por cada millón de habitantes, ¿de acuerdo? Fíjense que a nivel mundial se hacen aproximadamente 63 trasplantes por millón, y nosotros hacemos 64. A nivel mundial estamos dentro de la media, pero si nos comparamos con los 483 por millón o 379 que se hacen en las regiones ricas, estamos muy por abajo de lo que se tendría que hacer. Y obviamente con África pues es una tragedia compararnos, porque África tiene 4 unidades de trasplante, ¿vale? Y esto es importante que lo veamos. Esta es la participación. Mandamos a los 109 centros, le mandamos el survey y solamente contestó en Brasil el 44. Tuvimos una gran resistencia. Argentina, super aplicados, mandamos a 29 y 25 respondieron. En México mandamos a las 28 y respondieron 16. Entonces es importante mencionar que hay sesgo en los datos que les voy a presentar, ¿verdad? Porque solamente les voy a presentar, obviamente, los datos de las unidades que participaron en el estudio, ¿verdad? Entonces, hay sesgo, pero más o menos creemos que es la realidad. ¿La que sigue? Y entonces, si vemos el número de trasplantes, pues Brasil con 109 unidades, ¿no? Pues probablemente haga más, pero bueno, estos son los, en azul, autólogos, en naranja son los alogénicos, y vemos como Brasil, Argentina, Colombia y México, ese es el orden de o sea, de los 4 países, y Perú, esos son los 5 países que más trasplantan en Latinoamérica, ¿no? Entonces, nosotros estábamos muy pegados a Colombia. Colombia la verdad que tiene una medicina de trasplantes impresionante. Digo, fueron pioneros en trasplantes, todo el grupo de Cali. ¿La que sigue? Pero cuando hacemos entonces bueno, entonces estos son el total de trasplantes por millón, ¿no? Y fíjense lo que ocurre. Uruguay, ¿me pasa anterior? Uruguay, que estaba por allá, por acá, por aquí, ¿no? Con poquititos trasplantes. Esto minimiza el dato. Cuando yo hago la conversión de cuántos trasplantes por cada millón de habitantes, queda en primer lugar. Uruguay es la única, Argentina casi, pero Uruguay es el único país que hace los trasplantes exactamente igual que Europa y Estados Unidos, que pudiera competir. Tienen 4 unidades bien formadas. Yo siempre que voy a Uruguay admiro muchísimo lo que hacen los uruguayos. Es un país muy social, que luchó contra una dictadura de las más terribles que hubo y supo organizar su democracia, y ahora son un país pequeñito
que son muy organizados, y aquí está el reflejo, ¿sale? Argentina también, esto obviamente ha cambiado con la crisis actual que tienen los argentinos, pero fíjense, luego Costa Rica, y fíjense hasta dónde se va México, ¿vale? Y esto habla de que en nuestra región, México, hace falta muchísimos trasplantes, ¿vale? Esto, créanme lo que presentar esto en un congreso me costó mucho trabajo como para decir, no estamos trasplantando en México lo que deberíamos trasplantar y nos ganan todo, así como ahora con las Olimpiadas, ¿no? De las medallas, ¿no? Pues sí, o sea, tenemos muchas unidades, pero no llegamos al número de trasplantes, ¿vale? De verdad, esto ha costado mucho reticencia cuando lo presento a compañeros mexicanos, pero pues es la realidad, las matemáticas no mienten, son números, ¿no? ¿A que siga? Me quedan 10 minutos. Entonces, este también estudio fue muy interesante, ya dijo Juanqui que nosotros empezamos, a finales de los 90 llegó el doctor Olaya, con el doctor Morris, el doctor Oscar Lozano crea su equipo, yo llego del grupo de alemán aquí, entonces empieza en aquel entonces una población de médicos jóvenes a hacer este trasplante y empezamos realmente. Una cosa que yo siempre he presumido es que el grupo de trasplantes somos súper unidos, ¿sale? Es una cosa que, a diferencia de otros gremios que nos peleamos y nos odiamos, nosotros de verdad hemos trabajado muy unidos desde nuestra sociedad y estamos muy orgullosos. La Sociedad Mexicana de Trasplantes nace en pediatría y después se unen los adultos, ¿no? Obviamente los acogimos muy bien, pero nace en pediatría y esta fue nuestra primera publicación en el 2011 en la que vimos qué estábamos haciendo en aquel momento. Era como una fotografía de lo que estábamos haciendo en las poquitas unidades que existían. Y obviamente los resultados eran súper tristes, éramos muy poquitos, no hacíamos idénticos y hacíamos un montón de cordones, ¿sale? Cuando nos faltó, no llegamos a concretar el estudio de cuántos cordones, pero de verdad que yo creo que fuimos de los países que más cordones trasplantaron en el mundo. Después vino nosotros localmente, ¿pasa la que sigue? Decimos, ¿la que sigue? Bueno, esto nada más para cómo se posiciona México, ya lo vimos en gráficos más fácil, la que sigue. Esto es lo que les quería explicar. Cuando nosotros vimos que hacemos un montón de trasplantes de cordón, creo que siempre fuimos muy objetivos en decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Hicimos un pequeñísimo estudio también a nivel global para hacer conocer, y aquí está la doctora Magda, que la doctora Magda fue parte muy importante de este estudio, era conocer cómo le iba a los pacientes con anemia plástica después del trasplante. Porque teníamos la sensación de que nos estaba yendo muy mal con anemia plástica y fíjense que nos estaba yendo pésimamente mal si trasplantábamos con cordón. Y nos estaba yendo súper bien si trasplantábamos con médula. ¿Sale? Entonces aquí cambiamos y dijimos, no vamos a trasplantar pacientes con anemia plástica con cordón. Si yo estos datos los presentara en una asociación europea, me van a decir, pero ¿cómo puede ser posible? ¿No? Bueno, es que esta es mi experiencia local, ¿sale? Y hay que ver muy bien tu entorno, como para conocer si estamos sabiendo que en la mitad de los pacientes los perdíamos con anemia plástica, pues entonces mejor buscábamos un donante alterno, ¿va? Entonces, este es un pequeñito estudio que hicimos como sociedad, y esto se repitió. Estos no son los datos de Guadalajara, son datos de todo México, ¿va? Y la pandemia, que la pandemia obviamente, pues, aquí algunos estuvieron en la pandemia, llegaron, no, ¿verdad? Ustedes ya llegan post-pandémicos. En la pandemia fue una tragedia. Obviamente nuestro hospital fue uno de los primeros en convertirse en hospital COVID, y obviamente pues los directivos dieron un recorrido y pues vieron la unidad de trasplante como la unidad que podía ser la unidad respiratoria, y cerramos el programa. Entonces, a partir de eso, pues una unidad que estaba muy bonita, pues, no la dejaron terriblemente mal, y bueno, después llega lo que ustedes conocen, que es el cambio de piso, y bueno, estamos en este momento por empezar el trasplante cuando consigamos nuestra licencia, porque también ha habido cambios políticos en cuanto a las licencias. Pero bueno, esta historia que platico yo, que es muy triste, que estamos esperando que en un par de meses podamos reactivarla, y vamos a volver a hacer todos los trasplantes que queremos hacer. Queremos llegar a 30 hasta 40 o más al año. Pero esto que ocurrió en nuestro hospital se repite, la que sigue. Justamente estábamos enviando el siguiente survey, este era el tercer survey. Vamos a sacar el artículo, todavía no lo terminamos, pero mandamos el survey a las unidades y nadie nos contestaba, porque todo el mundo estaba tomado por el COVID, ¿de acuerdo? Entonces,
nos ha costado trabajo, porque fíjense, ¿se acuerdan que eran 28 centros? 10 en Argentina nos respondieron. En México nos respondieron 3 centros, porque todo el mundo estaba o cerrado o vuelto loco. Entonces, pero lo que sí vimos es que hubo un decremento súper importante en el número de trasplantes de los que nos mandaron. Seguramente esto va a ser mucho mayor de los que no nos lo mandaron, ¿sale? Y luego yo les pregunto, en el grupo brasileño ocurrió exactamente lo mismo, 22%, una caída, ¿no? Y esto seguramente pues, va a ser un hueco terapéutico terrible en la historia, porque también hay que ver todos los países que recaen. Y ya, para terminar, nada más, vámonos rápido, esta es nada más nuestra, creo que aquí lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque ya Juanqui habló un poquito Sí, de la historia faltan 3 local. minutos. Entonces, bueno, esto es un poquito el panorama y yo siempre les digo, es importantísimo conocer la historia. El que no conoce su historia la repite, ¿sale? Eso es ya muy trillado eso, pero es la verdad, o sea, tenemos que conocer la historia para no repetir y para cambiar. Entonces, esto es así una embarradita de lo que es la historia para este curso, y pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, para terminar por respeto a los que están en línea. Si quieren preguntar los que están en línea pueden, ¿verdad? Sí. ¿Y alguien de ustedes se quiera preguntar? ¿Cómo se hacen los trasplantes de cordón umbilical? Es que, bueno, yo cuando fui preinterna la 180, vi que trataban de que cada vez que mencionaban ella, pues con características, todo eso, hacer como extraer la sangre del cordón mientras todavía, pues, o sea, en los primeros minutos de vida. Vamos a tener una clase de cordón, pero nada más rápidamente, en la sangre placentaria hay una gran cantidad de progenitores y además son progenitores diversos. Vamos a hablar un poquito de las diferencias de los progenitores. No es el mismo el progenitor que está en la médula ósea en el nicho viviendo al progenitor que lo movilizo, ¿sale? Y al progenitor que está en sangre de cordón, ¿sale? Son 3 progenitores, son los mismos, pero tienen diferentes características biológicas. Los progenitores de sangre de cordón son progenitores muy embrionales, es decir, muy pegados a la célula embrional, por lo tanto, tienen una capacidad menor a producir una injerto contra huésped y podemos romper un poquito la disparidad, ¿sale? Lo que tú mencionas es, durante muchísimo tiempo hubo bancos de cordón umbilical, todavía existen, solamente que pues es un programa caro para realizar y la idea de utilizar la sangre de forma autóloga para el paciente, es decir, yo guardo mi cordón y lo van a utilizar, fue muy buena, pero no ha tenido mucho éxito, ¿sale? Entonces, en este momento sigue habiendo sangre de cordón, se puede trasplantar sangre de cordón, yo voy a hacer un trasplante la semana que entra de sangre de cordón, de un hermano que guardó, ¿va? Pero en este momento las indicaciones para trasplante de cordón son mucho menores a las de hace 10 años y por lo tanto los cordones que se guardan son cada vez menos, se siguen guardando, ¿sale? Y hay un registro. Una pregunta. Antes yo tenía la idea errónea de que pues, ya con el trasplante me iban a volver a ver recaídas nunca más, pero sí hay, y se lleva no sé, tal vez un registro del porcentaje de recaídas que han ido después de los trasplantes y cómo está alto. Pues que va a depender de qué patología, pero sí, o sea, ya dijimos que la principal causa de mortalidad después de 100 es la recaída. Entonces, obviamente recaen. La idea de acondicionar a un paciente es destruir la médula enferma, pero recordemos que no podemos medir, en este momento la enfermedad mínima residual podemos medir estoy hablando de leucemias, podemos medir hasta el logaritmo 6, nosotros todavía estamos en el 5, ¿no? Por abajo del 6, es decir, encontrar una célula maligna en 10 millones, todavía no podemos encontrarla. Y sabemos que hay células que se guardan, o sea, que están ahí, o progenitores hematopoyéticos que producen células malignas. Entonces, sí, sigue siendo una de las causas. Obviamente esto va cambiando y cada vez hay menos, y por eso también vamos a tener una plática de cómo se instalan terapias post-trasplante de inmunoterapia. Yo voy a hablar de blinatumomab específicamente, pero como la tendencia mundial es ahora trasplantar utilizar inmunoterapia posterior para evitar que una clona que está dormida, puede ser que un blasto se quedó o que una médula, un progenitor sea una célula madre cancerígena, que están súper de modas, ¿vale? Y a veces la sangre, lo que pasa es que el blasto yo lo puedo medir por medio de
citogenética o por inmunofenotipo, pero el progenitor no, porque el progenitor no tiene marcadores todavía, pero en algún momento explota la clona y se vuelve a formar. ¿Va? Que se cree en este momento que la causa más grande de las recaídas no sea porque dejé un blasto, sino porque hay células madre cancerígenas, ¿no? Células, progenitores hematopoyéticos cancerígenos. De nada. Preguntarle a los que están en línea si tienen alguna duda. En el chat no pusieron nada, ¿no? Pues nada más, muchas gracias a los que están en línea. Bienvenidos y nos vemos aquí el Viernes. Gracias. Gracias. De nada. Gracias.